Mis queridos hermanos y amigos, hoy nos encontramos para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Es un encuentro que nos va permitiendo aprender lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, cuyas escrituras las podemos adquirir, las podemos tener en nuestras manos, las podemos estudiar y, por supuesto, aprender, que es lo más importante. Hoy quiero compartir un tema que he titulado El generoso recoge mucho. El generoso recoge mucho. Y está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, que dice: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es determinante el Señor Jesucristo cuando plantea esta recomendación para todos sus seguidores. Y es interesante cuando Él está frente a sus discípulos, frente a sus seguidores que quieren aprender de Él, que quieren construir sus vidas con las enseñanzas del Señor Jesús. Sí, es importante pensar en esto, que los seguidores están ávidos de enseñanza, de querer hacer la voluntad del Señor Jesús y entrar en unas etapas muy diferentes a las que conocen, a las que han practicado. Jesús es determinante cuando dice: dad y se os dará. Qué interesante orden a sus seguidores. Y ellos tendrían que plantearse el dejar la naturaleza vieja, naturaleza que está llena de egoísmo y avaricia. Normalmente los seres humanos son egoístas y avaros, porque el egoísta es aquel que solo piensa en exaltarse. El egoísta es aquel que siempre piensa en él, en destacarse, en sobresalir, en mostrarse, en ser uno que exalta su ego, que se muestra ante los demás. El que piensa en él. Y el avaro es aquel que quiere poseer todo para él, sin pensar en los demás, descuidando a los demás. Frente a esa naturaleza muy humana, muy normal, de quienes no tienen las enseñanzas de Jesucristo, ni las siguen, esto sería dar al traste con algo nuevo, algo diferente. Y habría que trabajar mucho en las enseñanzas de Jesús para hacer el cambio, para modificar este tipo de vida que debe cambiarse. Jesús es el ejemplo de aquel que, siendo Dios, que siendo el Todopoderoso, que siendo el que tiene toda la majestad, toda la gloria, que es Rey, se presenta ante la gente como el más humilde,
como el más solidario, como el que quiere siempre compartir, como aquel que da, como aquel que no pone condiciones para ayudar a otros. Y esto es lo que hay que aprender de él. Quien decide ser cristiano debe pensar en asumir, adquirir la naturaleza de Jesucristo, y esa naturaleza tendrá que sobresalir y dejar de lado la naturaleza humana, aquella naturaleza que arrastra el egoísmo y la avaricia. Cuando la persona en verdad recibe a Jesucristo en su corazón, se vuelve generoso, se vuelve benigno, se vuelve un ser que comparte lo que tiene ante los necesitados y siente una compasión por el que le falta, por aquel que tiene grandes necesidades, y entonces le mueve el corazón de Dios, el corazón de Cristo Jesús que ha adquirido cuando invitó a Jesucristo a morar en él, para entonces compartir lo que tiene. Y entonces así sí se va a lograr que se obedezca esta palabra: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. El cristiano entonces se vuelve nueva criatura, con nuevas actitudes, una naturaleza, como dije, como la de Cristo Jesús. Dad y se os dará. Dad es el desprendimiento de lo que se tiene para compartirlo con aquellos que nada tienen, que necesitan. Y este es el reflejo, si lo hace, de que en verdad Jesucristo mora en su corazón. Entonces podríamos decir que aquí se crea un corazón nuevo. La nueva criatura en Cristo Jesús empieza a crear un corazón nuevo, dejando las prácticas egoístas y de avaricia y de codicia, para abrirse paso ante un corazón generoso, un corazón misericordioso, un corazón benigno. Qué interesante cuando aprendemos esto. Qué bueno hacerlo. Y es bueno hacerlo porque en esta segunda parte de este versículo vamos a encontrar algo muy interesante que quiero leer. Dice: y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Quien da, recibirá mucho más. Esa podría ser la segunda parte de este versículo, y que estimula a dar, que estimula a ser generoso, que estimula a compartir. Es una gran recompensa. Quien da, recibirá mucho más. Y me llama la atención que el Señor Jesucristo dice: y darán en vuestro regazo. En otras palabras, la persona que da tendrá que abrir sus brazos y contra el pecho recibir todo lo que viene, todo lo que va a recibir por el solo hecho de dar. El regazo es el pecho, todo lo que pueda abarcar en ese espacio de su cuerpo será lo que va a recibir, aún entregando un puñado, un poquito. Es una gran recompensa para aquellos que lograron superar
el que no compartían con otros, el que todo era para ellos, el que ellos eran los más importantes, aquellos que superaron la indiferencia frente a la necesidad del otro. Sí, la recompensa es grande y me llama la atención también, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando. En otras palabras, será tanto, será bueno, será interesante lo que va a recibir una persona cuando la generosidad se pone en práctica. Jesucristo fue así, es así. En este momento me acuerdo de esos dos chicos que llevaron alimentos y que los entregaron cuando el Señor Jesús vio que la multitud era mucha, que habían pasado varios días y estaban con hambre, y estos chicos entregaron lo que llevaban para ellos, sus viandas, su comida. Las entregaron porque el Señor Jesús lo pidió. Y ellos aprendieron a dar siendo niños. Y lo entregaron porque ellos sabían que en manos del Señor Jesús, que la obra del Señor Jesús iba a ser magnífica. Iba a sobreabundar más para ellos que cuando tenían ese poco. Obedecieron al Señor Jesús y entregaron lo poco y recibieron mucho, muchísimo. Y podríamos decir que estos chicos, como dice el final de cada pasaje bíblico de la multiplicación de panes y peces, dice que se saciaron y aún sobró para llevar a casa. Esta actitud de esos niños nos enseña que la orden, que la recomendación, que la solicitud de Jesús, bien vale la pena obedecerla, acatarla. Ellos lo hicieron y entonces vieron esa sobreabundancia por el hecho de entregar lo que tenían cuando había una gran necesidad. Medida buena, remecida, apretada y rebosando darán en vuestro regazo. Por supuesto que el cristiano que ha aprendido a ser generoso no debe esperar esta segunda parte, esta recompensa. No, que venga como consecuencia de su decisión, de su nuevo comportamiento, de su nueva actitud, de ese aprendizaje que le va a beneficiar sin esperar el resultado. Adquirió la naturaleza de Jesús, aquel dadivoso, generoso, misericordioso, aquel que todo lo da porque ve la necesidad de los demás. Qué bueno cuando tenemos nosotros esta naturaleza del Señor Jesús. Hay que adquirirla. Y se adquiere ¿cuándo? Cuando en verdad invitamos a Cristo Jesús a vivir en nuestro corazón, a ser nuestro Señor y nuestro Dios. Todo cristiano debe ser generoso. No es que si quiere, es que el cristiano sabio y entendido, al leer este versículo, al estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que tiene que ser diferente. Tiene que entrar en una nueva vida, en un nuevo comportamiento. Adquirir eso. El apóstol Pablo nos recuerda que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa debe ser la mentalidad, el principio de cada creyente para seguir las enseñanzas de Jesús.
Ya no puedo seguir siendo aquella persona que no le importaba que otros sufrieran porque no tenían. Ahora comparte, ahora ayuda, ahora da. Otro texto que refuerza estas instrucciones del Señor Jesús es el que encontramos en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Recordemos que Proverbios es el libro de los sabios, de las recomendaciones sabias, de aquellos que quieren aprender sabiduría. Y aquí tenemos un texto muy breve, muy interesante, pero también muy prometedor. Dice Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada. Es determinante este texto, es definitivo, pero también es futurista. Quien es generoso prosperará. Y sigue diciendo, y el que saciare, él también será saciado. Ante estas promesas, ante estas recomendaciones sabias, ante esta palabra de Dios, debe ceder el cristiano que no lo hace, que no pensaba que el dar, el ser generoso, el compartir, le beneficiara tanto como está explicado en las Sagradas Escrituras. Es que es muy conveniente el compartir, es bueno dar, porque hay una satisfacción. El corazón se rebosa de alegría cuando vemos al que tenía necesidad recibir de nosotros y alegrarse. Su alegría nos contagia, su gozo lo experimentamos, porque eso es algo que es inequívoco y es tan grato ver la felicidad de los demás cuando somos autores de esa felicidad, cuando somos instrumentos para que esa felicidad se dé. Entonces la palabra de Dios nos invita a eso, a crear un corazón generoso. Tenemos que crearlo. Es conveniente crearlo. Es bueno dar. Es bueno compartir. Es bueno dar a quienes no tienen. Es conveniente porque recibimos bendiciones. Porque vamos a ser instrumentos de Cristo Jesús y Él va a darnos hasta rebosar, hasta tener demasiado, hasta prosperar, como dice el proverbio. Quien da, recibirá mucho más. Es la promesa. Pero no tenemos que dar para recibir más, que venga a consecuencia de que el dar sea una experiencia sin límites, sin condiciones. Eso debemos aprenderlo todos, porque, repito, si tenemos la naturaleza de Jesús, uno generoso, uno amoroso, uno atento a escuchar las necesidades y al ver las necesidades de otros, entonces dar. Entonces el generoso se encuentra con menesterosos. Siempre va a tener la oportunidad, el generoso, de dar, de compartir y de desprenderse de aquella naturaleza vieja de no dar, de no compartir, porque se piensa que al entregar se pierde. Se va a padecer necesidades porque se entregó lo que se tenía, porque va a sufrir. De ninguna manera. El generoso debe pensar que si da, recibe, y que si recibe no va a ser poco, va a ser mucho.
y va a tener para seguir compartiendo a otros. Si le preguntamos a una persona generosa que en el nombre de Dios comparte lo que tiene, vamos a recibir como respuesta, si le preguntamos a un generoso que da en el nombre de Dios, si le preguntamos a un cristiano generoso, ¿cómo se siente frente al dar? Seguramente vamos a escucharle que se siente muy bien, que se siente agradado. Y si le preguntáramos si lo que dio le hizo falta, va a respondernos que no, que muy por el contrario, pareciese que se le multiplicó lo que dio. Allí está la razón. Conviene pues ser generoso. Conviene pues acatar las enseñanzas de Jesús. Conviene obedecer su palabra, porque se reciben bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es lo interesante cuando en verdad entendemos la palabra de Dios y la hacemos, la cumplimos, la obedecemos, dejando de lado, como dije, el egoísmo, la avaricia, porque son dos males que nos impiden ser sobrebendecidos, nos impiden obtener esa alegría, esa felicidad, ese gozo. Sería bueno retarnos, desafiarnos, poner a prueba esta palabra del Señor. Y seguro que va a ser muy interesante cuando se vean los resultados. Hagámoslo, seamos generosos, veamos qué necesidades tienen los demás y en el nombre del Señor y con el corazón de Cristo Jesús, ayudemos, demos, compartamos, y esto será sumamente interesante. Quien es generoso se va a encontrar con personas con muchas necesidades. Y allí está la prueba para poner en práctica la generosidad, la ayuda a los demás. Y aquí está el desafío para todos. Quiero leer también en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Estas palabras fueron dadas al pueblo de Israel para que fuera misericordioso, para que fuera bondadoso, para que no retuviera su mano de aquel que tuviese necesidad. Y le da unas instrucciones Dios al pueblo para que haya esa actitud, esa decisión, esa voluntad de ayudar, de apoyar, de dar, de compartir. Y viene también la promesa. Observemos que no es una orden y se queda allí. Es una orden con promesa. Es una orden que dice, si lo haces, vas a recibir. Y aquí esta palabra es interesante. Usa también una frase, no seas de mezquino corazón. El mezquino es aquel que no quiere ayudar, que no quiere compartir, que todo para él. Y el Señor Jehová le está diciendo, no seas de mezquino corazón. Interesante pues cómo Dios conoce nuestros corazones.
sabe quiénes somos. Y está diciéndole al pueblo, a quienes ha bendecido y ayudado, no seas mezquino como yo no soy mezquino con ustedes. Les doy de todo. Y fíjense que el Señor, a pesar de quién era el pueblo, que cómo se comportaba el pueblo de Israel en el desierto, nunca los dejó, nunca los desamparó, nunca los dejó sin comer. El Señor enviaba alimentos desde el cielo, preparados por el Señor, para que su pueblo rebelde, para que su pueblo idólatra, para que su pueblo desobediente comiera. Y nunca le faltó. Esa generosidad de Dios la enseña el Señor Jesús y la puede adquirir cada cristiano, primero por obediencia y segundo porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es el que nos genera ese tipo de procedimientos, de comportamientos para con los demás. Esa es la palabra de Dios. Y entonces la promesa es, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Te bendecirá Dios, ¿por qué? Porque eres generoso. Estamos ante las instrucciones que da Jesús a sus seguidores. Instrucciones que son de beneficio hacia unos y hacia otros, instrumentándonos a nosotros los cristianos para hacer lo que Él nos ha enseñado. Sí, obedeciendo al Señor Jesús sus instrucciones, recibiremos las recompensas que están implícitas, que están contenidas en estas recomendaciones. Qué interesante y qué sabio es entender que Dios nos puede bendecir mucho más allá cuando cumplimos su voluntad. Cuando en verdad demostramos que el Señor Jesús vive en nosotros, que el Señor Jesús se mueve en nosotros, que el Señor Jesús se expresa a través de nosotros. Qué interesante cuando el cristiano no es nominal, no es de un título, sino que es alguien que ejecuta, que practica lo que Dios ha mandado. Qué bueno cuando aprendemos y ejecutamos. Las bendiciones vendrán por montones. Así que es bueno obedecer a Dios porque Dios nos retribuye. Dios nos va a bendecir más de lo que esperamos y de lo que aportamos a otros. Qué bueno cuando somos sabios y entendidos al comprender las Sagradas Escrituras. La conclusión de este mensaje, nuevamente, es entender esta Escritura y ponerla en práctica. Será de mucha bendición para quien lo haga, para quien obedezca, para quien atienda las enseñanzas de Cristo Jesús. Aplicación. Hoy es el día de hacer conforme a las Escrituras. El gran desafío nos espera a partir de hoy, el cumplir, el obedecer las Sagradas Escrituras. Y también con la expectativa que seremos bendecidos más de lo que esperamos cuando tenemos un corazón generoso, un corazón dadivoso, cuando sentimos compasión por aquellos que necesitan y que nosotros, teniendo poco, damos lo poco, pero vamos a recibir mucho. Hay que aprender eso. Hay que obedecer al Señor porque es bueno, porque es de beneficio para nosotros. Y hagámoslo con alegría. Dios ama
al dador alegre. Experimentemos ese gozo, ver a los demás un poco satisfechos o satisfechos completamente con lo que le hemos dado. Hoy es el día para comenzar. Empieza hoy. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.